Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, nos toca trabajar el día de hoy el curso de Historia del Perú y continuamos con el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿ok? Estamos hablando, ya saben ustedes, todo este bimestre con respecto a los gobiernos, ¿ok? Todos los gobiernos según el paso de los años. Bueno, vamos a trabajar acerca del segundo gobierno de Belaúnde Terry que se dio entre los años 1980 a 1985. Ese fue su tiempo de gobierno en ese entonces. Este fue el personaje, ok, este fue la imagen, es la imagen de quien fue el expresidente de nuestro Perú, Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Durante el gobierno del periodo desde 1980 a 1985. Veamos el aspecto político. Dice que la primera medida de gobierno de Belaúnde fue aprobar la devolución de los medios de comunicación a sus antiguos dueños. Se enfrentó a la crisis de la Embajada de Perú en Cuba en el año 1980, cuando 24 cubanos que buscando escapar del régimen impuesto por Fidel Castro en Cuba. El 22 de enero de 1981, el gobierno peruano denunció el ataque a una de sus aeronaves cuando realizaba una misión de abastecimiento a puestos de vigilancia en Río Comaina, que esto se encontraba en el territorio peruano. El entonces presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, ¿ok?, ordenó la inspección del río Comaina. Son los aspectos políticos que podemos destacar dentro de, bueno, a lo largo de su gobierno. En el aspecto económico, dice, los principales problemas económicos que enfrentó Belaúnde al asumir el poder fueron la deuda externa, ¿ok?, que aumentó durante la dictadura militar. Sabíamos que durante la dictadura militar, es decir, hemos tenido unos años de gobierno donde el militarismo ha prevalecido en nuestro país, ¿no? Años atrás, pues en esa época dice que justamente aumentó o hubo un problema de deuda externa, donde se vio notoriamente el aumento de él y la crisis de la producción agraria. La economía nacional se agravó aún más con la aparición de los grupos terroristas, Sendero Luminoso y MRTA, y con el fenómeno del niño del año 1983. Situaciones que lamentablemente empeoran aún más nuestra situación económica, ¿no? Sendero Luminoso es grupo terrorístico, ¿no? Terrorista, y MRTA. También se agregó a esto el fenómeno del niño que se dio en el año 1983. El régimen continuó con la liberación económica iniciada en la segunda fase del gobierno militar, es decir, entre estos años de 1975 al presente, etapa de gobierno de Belaúnde 1980. Se redujo el gasto fiscal y la participación estatal en la economía y se promulgó el crédito o se aprobó el crédito y la inversión extranjera. En el aspecto interno, hubo justamente la aparición de Sendero Luminoso. Ya en el aspecto interno podemos destacar dos, estamos dividiendo en dos fragmentos. Una que es la aparición de Sendero Luminoso, que en el año 1980, justo en la etapa en la cual comenzó Belaúnde su gobierno, empezaron las actividades armadas del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. Para comprender los orígenes del mismo, es necesario explicar las diferentes divisiones que sufrieron las agrupaciones comunistas peruanas durante ese periodo. Les comento que en el año 1964 el Partido Comunista se dividió en Partido Comunista del Perú, que significa Patria Roja, que estas son sus siglas, PCP-PR, y Partido Comunista del Perú, Bandera Roja, ¿okay? Uno era Patria Roja y el otro era Bandera Roja, PCP-BR, ambos de ideología maoísta. La diferencia se debía fundamentalmente a que el PCP, Patria Roja, entró a la legalidad y el PCP Bandera Roja aprobó el uso de la violencia para fines críticos o en este caso para fines políticos. ¿Ok? Justamente PCP tenía una visión bastante, digamos, agresiva, ¿no? Porque él aprobó el uso de la violencia para fines políticos. En el año 1970, el PCP BR, ¿no? Bandera Roja, sufrió otra escisión debido a diferencias entre Saturnino Paredes y Abimael Guzmán. Entonces,
Este acontecimiento generó el surgimiento del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, PSP-SL, encabezado por quién? Por este personaje, Abimael Guzmán, que quien, como sabemos, llegó a estar preso, ¿no? Y está hasta muchos años viejito. Como podemos ver, Sendero Luminoso ya existía. El Sendero Luminoso es un grupo terrorista. En ese entonces era un caos. Ya existía desde la época del gobierno militar de los 70. Empezaron la ocasión propicia para iniciar los que llamaban la lucha armada o guerra popular. Esa fue el retorno a la democracia. Unos días antes de las elecciones, en la localidad ayacuchana de Xuxi, un grupo armado de 5 encapuchados irrumpió en el local donde se guardaban las ánforas para las elecciones nacionales y quemaron las ánforas y el libro de registro electoral. Fue precisamente a partir del año 1986 cuando Sendero Luminoso, en respuesta a la represión militar, intensificó su campaña, imponiendo un terrorífico régimen de violencia externa en el sur andino y asesinando indiscriminadamente a miles de campesinos, profesionales, comerciantes y autoridades locales. Recuerde, chicos, que el Sendero Luminoso estuvo como cabecilla justamente Abimael Guzmán, ¿no? Que era un grupo de personas que tenían una ideología mala, ¿no? Ellos estaban en contra del militarismo y lamentablemente sus acciones fueron pues eh, terriblemente desaprobadas, ¿no? Porque qué cosa hicieron ellos, comenzaron a violentar, ¿no? A todo de manera muy extrema, ¿ok? Todo el sur andino. ¿Y qué hicieron? Asesinaron de manera indiscriminada a los campesinos, a los millones, miles de campesinos que trabajaban, ¿no? En el campo, incluyendo profesionales, comerciantes e inclusive autoridades locales. Mire, ve que, que este partido ¿no? de Sendero Luminoso trajo como consecuencia una terrible, bueno, y el temor, ¿no? El temor en todos esos sectores y bueno, acá en Lima también todo repercutió, ¿no? Abimael Guzmán fue también fue llevado preso y bueno, imagínese usted, hasta, hasta viejecito, pasar toda su vida, ahí, pero pese a todo ello, él no asumía su responsabilidad, ¿no? Lamentablemente, eh, este grupo terrorista creó el pánico y la zozobra en todos estos lugares, ¿no? Y era un impacto porque ellos estaban remarcando, eran demasiado violentos y no tenían piedad, ¿no? En matar a gente inocente, la verdad. Muy bien, veamos la aparición del movimiento revolucionario de Tupac Amaru, que es uno de los aspectos internos durante el gobierno de Belaúnde. Ok, el segundo gobierno de Belaúnde. Nos dice ahí, en el año 1982, ok, del movimiento izquierda, es decir, los izquierdistas revolucionaria y del Partido Socialista Revolucionario, formaron el movimiento revolucionario Tupac Amaru, es decir, el MRTA, mm, cuya organización postulaba por la necesidad de reanudar la lucha armada en el Perú. Uno de sus cabecillas era Víctor Polay Campos, inspirado en la victoria del FSLN en Nicaragua en el año 1979 y el creciente auge de la lucha armada interna en Colombia. Sus acciones se iniciaron el 31 de mayo del año 1982 a partir de un robo de un banco en el distrito de La Victoria. Así comenzó, imagínese usted. Se fueron expandiendo por todo el país, pero siempre serían vistos como una amenaza secundaria a comparación de Sendero Luminoso. Si es muy cierto, el MRTA también fue una amenaza en nuestro país, ¿no? Porque ellos simplemente eran grupos, ¿no? Que tenían por obrar mal. Los resultados ante nuestro país, nuestra digamos, nuestro normas, nuestro estado político, lamentablemente era una amenaza, ¿ok? Pero el MRTA, ellos lo que hace, una de las, cómo comenzaron este organismo justamente fue con robos, ¿no? Y uno de los primeros
de ellos fue el robo del banco en el distrito de La Victoria. Y así se fueron expandiendo y aumentando más agrupaciones del MRTA en el país, ¿no? Lamentablemente vistos como una idea secundaria porque jamás se compararían con el grupo de Sendero Luminoso, que eran ya completamente sanguinarios, ¿no? Porque ellos llegaban hasta la muerte, a la destrucción inclusive de gente inocente, solamente por una cuestión de marginación, de discriminación. No medían si eran personas solamente humildes, sino que también inclusive fueron contra la vida de muchos políticos, ¿no? Comerciantes, gente preparada. En el aspecto externo, dice el 22 de enero del 1981, el gobierno peruano denunció el ataque a una de las aeronaves cuando realizaba una misión de abastecimiento a puestos de vigilancia en el río Comaina, que se encontraba en el territorio peruano. El incidente fronterizo fue provocado por la presencia del ejército ecuatoriano que había sobrepasado la línea de cumbres de la cordillera del Cóndor. Constituyó para el Perú y América Latina un serio motivo de preocupación. El presidente Belaúnde ordenó la inspección del río Comaina hasta sus nacientes en el lado oriental de la cordillera del Cóndor, comprobándose la existencia dentro del territorio peruano de tres destacamentos militares ecuatorianos con sus respectivas instalaciones. Este hallazgo causó acciones de fuerza, logrando las fuerzas peruanas desalojar los destacamentos ecuatorianos. Bueno, felizmente, ¿no? Logramos desalojar. Pero tras la medición de las coordenadas, se comprobó que no correspondían a la mencionada Paquisha, sino, como lo calificó el presidente Belaúnde, a un falso Paquisha. El ministro de Relaciones Exteriores del Perú se comunicó telefónicamente con su colega ecuatoriano para exigirle el repliegue de las tropas de su país al lado occidental de la cordillera, con la advertencia de no hacerlo serían desalojados militarmente, ¿no? Esas son las convicciones que tenía y todo lo que ha sucedido. Durante el gobierno del expresidente Belaúnde, bueno, tuvo un gran auge, ¿no? Una amenaza tal así como la presencia de Sendero Luminoso y del MRTA, ¿no? Que son agrupaciones terroristas que van en contra de no tienen valores, no tienen principios, ¿no? Llegaban hasta el extremo de matar a gente, llegaron, ¿no? Al extremo de matar gente inocente y ser completamente fríos, ¿no? Los robos, los asaltos, los hurtos, agrupaciones que realmente dañaban y nos dañaban en nuestra imagen como peruanos, ¿no?